El día de hoy vamos a presentar el curso sobre controles de calidad en las células madre mesenquimales y el día de hoy quien nos va a llevar de la mano es la maestra en ciencias Mariana Orozco, lo cual le agradecemos mucho que esté con nosotros y nos apoye en este entrenamiento. El día de hoy va a tomar la batuta ella en la presentación, así que por favor les pido que pongan muchísima atención a ese entrenamiento. Y le dejamos la presentación a la maestra en ciencias. Adelante, maestra. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que me están escuchando. Ya me hizo fuerte favor de presentarme con ustedes. Yo soy Mariana Orozco Uribe y soy de CB6, del departamento, la encargada del departamento de citometría de flujo. Les voy a comentar o vamos a estar platicando el día de hoy acerca del análisis fenotípico y funcional de las células madre mesenquimales que producimos aquí en el laboratorio. Entonces, igual, si hay alguna duda, ya saben, nos la pueden hacer llegar. Lo voy a tratar de hacer lo más conciso y concreto posible, pero de todas maneras ustedes pueden ahondar en algún tema si es necesario. Entonces, bueno, para iniciar, una introducción muy breve, nada más quiero comentarles qué son las células madre mesenquimales. Ustedes ya deben de saber, pero bueno, las características principales de estas células son que es una población heterogénea de células estromales, pero su característica principal es que se adhieren al plástico. Esto es importante porque, digamos que hay ciertas células que podrían estar en el medio. Si son células mesenquimales, por ejemplo, extraídas de médula ósea, que ahorita vamos a hablar de eso, pueden diferenciarse de acuerdo con esta característica. Las células madre mesenquimales son adherentes y, por supuesto, bueno, tienen una capacidad importante, que es por eso que son muy importantes para nosotros, de autorrenovarse y replicarse. Además, por supuesto, de que tienen un potencial para diferenciarse a otros tipos celulares. Esto las hace o les da su característica de ser células troncales multipotentes, que es como lo que vemos aquí. Tenemos las células mesenquimales, estas pueden proliferar y dar lugar a otro tipo de células que nos van a dar lugar también a otros tejidos. En cuanto a las células madre mesenquimales, nosotros podemos obtenerlas de diferentes fuentes, ¿no? Una de ellas, como les comentaba, es la médula ósea, puede ser tejido adiposo, la pulpa dental o el cordón umbilical y la placenta, que es lo que les remarco en este recuadro, que son importantes para nosotros porque nosotros aquí en CB-Cells obtenemos las células madre mesenquimales de esta fuente, de este tejido placentario o de cordón umbilical. Y como los podemos ver en esta imagen, las células madre mesenquimales, ya vimos, tienen esta capacidad de autorrenovarse y dar lugar a diferentes tejidos. Las células madre mesenquimales nos van a dar lugar principalmente a células que provienen de la capa embrionaria del mesodermo. Estas pueden ser tejido conectivo, cartílago, tejido adiposo y tejido óseo, ¿sí? Células del hueso. Aunque de acuerdo con sus interacciones, digamos, celulares que puedan tener o la secreción de factores de estas células, puede también generarse otro tipo de células como músculo o epitelio, ¿sí? Que ya lo veremos. Bueno, lo siguiente es nada más respecto a esto. Las células mesenquimales, como les comenté, es una población que puede ser muy heterogénea. Incluso las células, dependiendo de su origen, pueden presentar características que pueden variar entre ellas. En este caso, por ejemplo, en esta referencia a ese estudio que se realizó y que les presento aquí, tenemos células mesenquimales igual, pero unas provienen de placenta y las otras provienen de cordón umbilical, que es lo que tenemos en este inciso A y en el inciso B. Morfológicamente, a lo mejor no hay tantas diferencias que no se pueden ver a simple vista y por ello se hace un análisis fenotípico, esto es a través de citometría de flujo, que también vamos a hablar un poco de ello, y se evalúan diferentes tipos de marcadores. Estos marcadores, que ya les explicaré más adelante también,
presentan cierta diferencia en cuanto a la expresión de estas moléculas en las células, ya sea si vienen de placenta o de cordón umbilical. Aunque estas diferencias no son muy drásticas, pueden presentarse y sobre todo si vienen de otro tipo de tejidos, a lo mejor placenta y cordón están un poco más relacionados, pero quizá las de médula ósea, si las comparáramos, también tuvieran alguna diferencia en este fenotipo que están expresando, ¿sí? Con fenotipo me refiero a las moléculas que están presentando en su membrana celular o que caracterizan a estas células. En este estudio lo que hicieron también fue analizar el número de colonias que crecen a partir de estas células madre mesenquimales. Esto es la habilidad clonogénica, se le llama, ¿sí? La cantidad de colonias que me van a crecer a partir de una célula madre mesenquimal. Y en este caso, en el inciso D, se encuentran el número de colonias producidos a través de tejido de placenta y el otro es de cordón umbilical. Aparentemente aquí hicieron ellos el análisis y sí hay una diferencia importante en cuanto a que las células provenientes de placenta tienen una capacidad de generar colonias mayor que a las de cordón umbilical. Pero bueno, justamente por esto y estas diferencias que pueden presentarse en el fenotipo, es importante que nosotros evaluemos las características de nuestras células para estarnos completamente seguros, sobre todo, de el fenotipo o el perfil de expresión de las células madre que siga presentando una troncalidad. Es decir, que mis células me van a ser capaces de generarme o de diferenciarse hacia diferentes tipos celulares, que es una de sus principales características. Existen varios métodos para evaluar o detectar las células madre, ¿no? Bueno, las células en general, pero las células madre mesenquimales. Existen diferentes metodologías que pueden utilizarse, puede ser a través de histología, por técnicas de biología molecular como PCR, o imagenología a través de microscopía o resonancia magnética, bueno, varias cosas, ¿no? Lo que yo les marco aquí es uno que nosotros utilizamos en el laboratorio, que es la citometría de flujo. Esta citometría de flujo nos va a ser muy, muy útil, es una herramienta muy útil para evaluar estas características que nosotros queremos ver en las células madre mesenquimales. Para ello, les voy a explicar nada más muy, muy brevemente como los fundamentos de la citometría de flujo para que se den cuenta de por qué es tan útil y qué es lo que se puede hacer con ello. Entonces, la citometría de flujo no es nada del otro mundo realmente, pero bueno, utilizamos un equipo especial llamado citómetro de flujo, que es el que pueden ver en la imagen. Este equipo lo que hace es contar con uno o varios láseres que lo que van a hacer es ver a la célula o detectar a la célula lo que tenga y esa señal se va a ver traducida, esta es una señal fluorescente, una señal óptica, digamos, y va a ser traducida de manera digital, que es lo que yo voy a ver en mi computadora después de que el equipo procesó a las células o a la muestra que lleva mis células. Y existen varios parámetros principales que yo puedo evaluar en mis células cuando hago la citometría de flujo. Entonces es importante que estas células o la muestra donde yo tengo mis células estén en suspensión y que sea capaz el equipo de detectar a la célula una por una, ¿sí? De manera individual, que es lo que pasa aquí, va pasando célula a célula, el láser va a incidir en esta célula y lo que va a hacer, el equipo tiene diversos detectores, ¿sí? Y estos detectores van a transmitir la señal y van a darme la información que la célula tiene, ¿sí? Tanto en su superficie como en su interior. En este caso, los detectores de tamaño y granularidad, que son estos de aquí, tamaño y granularidad, lo que me van a decir es básicamente, pues, cómo son las características de estas células, si son grandes, si son pequeñas, si tienen muchos gránulos adentro, si
a lo mejor no, son células diferentes. Entonces es importante que al momento de hacer yo mi análisis, yo sepa y conozca mi población para que yo pueda detectarla en el citómetro y pueda yo decir, ok, estas son mis células, son las que me interesan y son las que voy a analizar y evaluar posteriormente. La fluorescencia, generalmente lo que se hace, tengo mis células mesenquimales, mi muestra que yo tomé, y voy a utilizar anticuerpos específicos para detectarme diversas moléculas que están expresadas en estas células. Lo que hago es tener aquí un anticuerpo que está acoplado a una molécula fluorescente que me puede dar diferentes colores de un rango del espectro de luz, y lo que hace es que el equipo, bueno, me da esta información, ¿sí? ¿Qué tanto tengo? Si tengo o no tengo de la molécula que me interesa, si están presentes en la célula, y qué tanto hay de ellas, ¿sí? Que esto me puede decir ya sea el porcentaje de positividad de estas células, que puede ser, pues, dependiendo del marcador que yo esté evaluando, y la intensidad media de fluorescencia. ¿Qué tanto de este marcador o esta molécula está presente en la célula que yo tengo en mi población y que estoy analizando? O sea, espero que haya quedado un poquito claro esto, porque bueno, esto es lo que nos va a dar la pauta para ver el análisis que estoy haciendo de estas células. O sea, es uno de los análisis que podemos hacer con la citometría de flujo, es un ensayo de viabilidad, lo cual nos va a decir es que si mis células están vivas o no. Entonces, lo que hacemos es, tenemos una molécula que es fluorescente y que tiene la capacidad o, pues, la característica de que este colorante o esta molécula tiene la capacidad de entrar a las células que están en proceso de muerte o que están ya muertas. Las células que están bien y que están viables tienen su membrana completamente funcional y no permiten que nada entre si no hay, o que este colorante entre o penetre a la célula si la célula está bien. Sin embargo, las células que ya están en proceso de muerte, su membrana celular comienza a tener como poritos o comienza a fragmentarse, y a través de estos poritos o estos hoyitos que se forman en la membrana, el colorante puede ingresar a la célula y me va a marcar a las células que se están muriendo. Eso es lo que me va a hacer discriminarlas. Entonces yo tengo aquí un plot de mi citometría de flujo donde tengo la mayoría de mi población de mis células vivas, ¿sí? Las que, digamos que de izquierda a derecha, las que se desplazan hacia la derecha serían las células que se están muriendo, como en este caso. Aquí ya tengo una población celular que ya presenta células muertas, y estas, las que están negativas para este colorante, serían las células que todavía se encuentran viables. Y bueno, lo que hicimos aquí para evaluar a las células madre mesenquimales fue hacer una cinética de viabilidad para saber qué tanto tiempo podían permanecer las células vivas después de haberlas cosechado y después de haberlas puesto en suspensión. Lo único que se hizo aquí, se tomaron las células que nosotros tenemos en cultivo, las cosechamos, las pusimos en una solución salina, como las que se mandan en las muestras, y estas células se mantuvieron en el refrigerador a 4 grados por una semana, ¿sí? Y se evaluó la viabilidad de estas células en este periodo, a las 24, a las 48, a las 72, 96, 120 y 168 horas. Lo que podemos ver aquí son las imágenes representativas de este análisis que se realizó, y aquí en la gráfica se muestra que, bueno, los primeros días hasta prácticamente las 96 horas o hasta las 120 horas, el porcentaje de viabilidad de esta población de mis células mesenquimales se mantiene muy alto, ¿sí? Arriba del 97%. No es hasta los 7 días que esta viabilidad me empieza a disminuir y que ya se puede ver una población franca, como lo que vemos aquí, de células que se están muriendo. Pero incluso hasta las 72 horas, como pueden ver aquí en la
en el cuadrito donde viene el resumen, estas células se mantienen hasta en un 99.6% de todas mis células que están vivas prácticamente, ¿sí? Hasta las 72 horas, lo cual es muy importante porque sabemos que estas células, pues si necesitan trasladarse o transportarse hacia algún lugar, si nosotros las mantenemos en las condiciones adecuadas de temperatura, que serían de 2 a 8 grados centígrados, prácticamente no les pasa nada, ¿sí? Las células se mantienen vivas y pueden ustedes trabajar con ellas sin ningún problema. Lo siguiente que les quiero presentar, que no sé si lo van a poder ver correctamente, pero bueno, aquí es nada más una imagen representativa del cultivo que nosotros hacemos de las células aquí en el laboratorio. Y lo que pueden ver, bueno, lo que quería mostrarles es una referencia de cómo se ven las células en cultivo y que están presentadas en la literatura. Y las células que tenemos en cultivo aquí en el laboratorio. Estas células, como les comenté, son células que son capaces de adherirse al plástico y tienen una morfología muy característica de ser células alargadas como de tipo fibroblasto, ¿sí? Son células alargaditas en forma de huso y que crecen, bueno, de esta manera. Primero comienzan a formar colonias, estas colonias se van expandiendo y van formando una monocapa en mi frasco de cultivo. Y bueno, nada más quería mostrarles esta imagen para que también ustedes vean cómo se ven estas células mesenquimales y que claro está, la morfología es característica a lo que se ha reportado o concuerda con lo que se ha reportado en la literatura también. Cuando las células ya comienzan a diferenciarse hacia otro tipo celular, comienzan a cambiar también de morfología, pero como pueden ver, este cultivo se mantiene con las características que nosotros conocemos de las células madre mesenquimales. Y bueno, lo que les comentaba un poco acerca del fenotipo es que se han evaluado diferentes moléculas para identificar a las células madre mesenquimales. Algunas de ellas son las siguientes: CD29, CD44, CD73, CD90 y CD105, que en las células madre mesenquimales presentan estas moléculas en su membrana. Algunas de ellas son moléculas de adhesión o enzimas que nos van a dar pues información acerca de las células. Sin embargo, existen otros marcadores como CD31, CD34, CD45 o HLA-DR, que son marcadores que ya se encuentran en unas células que están más diferenciadas. Es decir, por ejemplo, CD34 es un marcador de linaje hematopoyético. Si yo o mis células madre mesenquimales me están presentando este marcador CD34, pues me quiere decir que ya no son células madre mesenquimales, que es otra cosa, ¿sí? Sin embargo, bueno, nosotros fuimos a hacer el análisis de nuestras células que también cultivamos aquí en el laboratorio en CB Cells y tenemos la evaluación de las células CD44, CD90, CD105 y CD73. Nuestras células son positivas para estos marcadores, que concuerdan nuevamente con lo que está reportado en la literatura y carecen de la expresión de CD34 y CD45. Y CD45 también es importante evaluarlo porque es un marcador de leucocitos. Entonces, por lo mismo es importante evaluarlo y nosotros nos aseguramos que las células madre que tenemos aquí y que estamos produciendo efectivamente siguen conservando nuestra capacidad de troncalidad y siguen siendo células madre como tal y no se están diferenciando en ninguna otra cosa o mi cultivo no está contaminado, por así decirlo, con algún otro tipo celular que no me interesa. Bueno, sin embargo, como ustedes pudieron ver en la diapositiva anterior, en este caso se evaluaron dos tipos diferentes o dos lotes diferentes de las células que nosotros tenemos y pueden verse hasta cierto punto un poco de variaciones. Esta variación es normal, puede deberse a diferentes factores, desde aquella persona que preparó la muestra o tiene mucho que ver con los pasajes que ya llevaron las células en cultivo o simplemente cuestiones técnicas como de la tinción que se utilizó en este caso para la citometría de flujo, que a lo mejor el anticuerpo no fue tan
tan útil en este caso para detectar cierta molécula o no, y por eso hay ciertas variaciones, pero es muy normal. Sin embargo, por esto es importante tener nuestros controles de calidad para asegurarnos todo el tiempo de que mi cultivo se mantiene en una condición óptima y de lo que le estamos dando nosotros a ustedes y ustedes a sus pacientes sean las células madre mesenquimales que nosotros les estamos diciendo que les estamos dando, ¿verdad? Bueno, otra de las cosas que se hicieron fue evaluar la funcionalidad de estas células a través de su producción de citocinas. Estas citocinas o factores de crecimiento son sustancias que las células producen para comunicarse con su medio prácticamente o para dar señales hacia su alrededor, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos la producción de IL-6, que está reportado que en las células madre mesenquimales producen esta citocina, que es una citocina de tipo inflamatoria, y que carecen de la expresión de IL-10. Entonces nosotros fuimos a ver si de verdad nuestras células estaban funcionalmente o metabólicamente también activas, si están funcionando como nosotros estamos, o está reportado también en la literatura. Y en efecto, bueno, se hizo este análisis y lo que se encontró fue que, bueno, nuestras células madre producidas aquí en el laboratorio, en este caso se utilizaron 3 diferentes muestras de las células y, bueno, ninguna de ellas produce IL-10, como habíamos visto, que está reportado que no la producen. Y la producción de IL-6, se evaluaron 2 lotes diferentes nuevamente y, bueno, podemos ver que sí hay producción de IL-6 en condiciones basales y cuando utilizamos un estímulo como en este caso LPS, un estímulo microbiano, estas células tienen la capacidad también de responder y de producir mayor cantidad de esta interleucina o de esta sustancia en respuesta a este estímulo al que fueron sometidas. Una de las cosas importantes también a hablar o a evaluar acerca de las células madre mesenquimales es su perfil genético. Es muy importante el conocer acerca del perfil genético de las células, dado que estas células que se mantienen en cultivo pueden de alguna manera transformarse o mutar hasta cierto punto y esto nos puede generar algún tipo de malignidad. Lo que nosotros evaluamos en este caso fue un análisis de oncogenes en el que se evaluaron 4 diferentes, P53, CEMIC, BEMIC y CRAS. En este caso, bueno, les marco aquí con rojo, encontramos una sobreexpresión de la molécula que se llama P53. Aquí lo vemos en el recuadrito. Esta molécula es muy importante porque es un gen supresor de tumor y se le conoce comúnmente como el guardián del genoma. Es una molécula, una proteína que monitorea la estabilidad genómica. Lo que sucede es que esta célula tiene la capacidad de controlar la proliferación celular. En el caso de los otros genes, que son conocidos como oncogenes, se ha relacionado su sobreexpresión hacia la proliferación celular desmedida, lo cual hasta cierto punto nos podría llevar a la generación de algún tumor o algún cáncer. Sin embargo, como podemos ver aquí, esta barra gris son nuestras muestras y no presentan o tienen una expresión de hecho más baja del control. Entonces, nuestras células prácticamente podemos decir que su perfil genético es un perfil genético que está seguro, es un perfil en el cual está expresada una molécula que es de nuestro interés, P53, que está controlando y monitoreando el daño que pueda ocasionarse hacia el material genético, o si hay alguna desregulación en la proliferación de estas células. Esta molécula está presente para hacerse cargo de estas cuestiones a nivel molecular y los oncogenes que podrían estar relacionados hacia una malignidad están sobreexpresados o no están prácticamente en nuestras células, lo cual nos habla de que nuestras células madre también están en muy, muy buenas condiciones. Entonces, con lo que les quiero decir con todo esto, que bueno, voy a darles las conclusiones más relevantes de nuestra plática y que me gustaría que se quedaran con ello,
que bueno, las células madre mesenquimales, ya vimos, tienen ciertas características importantes. Una de ellas son adherentes al plástico, son células de tipo fibroblasto, cuya morfología nos recuerda a la morfología de los fibroblastos y tienen la capacidad de autorrenovarse y dar de esta manera, dar origen a diferentes tipos celulares o tejidos. Y ya vimos también, estas células mesenquimales pueden obtenerse de diferentes fuentes, de diferentes tejidos, y dependiendo de ello pueden ser las características que las células nos puedan presentar. Y estas características las podemos evaluar de diferente manera, ya sea fenotípicamente o clonogénicamente, y estas características también pueden presentar diferencias de acuerdo al origen de las células. Y lo más importante, o de lo más importante, es que quiero que les quede claro que las células que producimos aquí en CB Cells presentan un perfil funcional, fenotípico y oncogénico típico de las células madre mesenquimales, lo cual es una prueba de que nuestras células sí cubren los criterios que están reportados y que puedan utilizarse de manera segura. Estas variaciones que puedan ocurrir en cuanto a las características que nosotros evaluamos en las células, bueno, requieren un monitoreo y una prueba constante. Es necesaria y es lo que se hace constantemente aquí en el laboratorio para asegurarnos nuevamente de las capacidades o de la troncalidad de nuestras células madres. Y bueno, esto básicamente sería todo lo que les quería comentar en la plática. Como les comenté, si hay alguna duda, bueno, nos la pueden hacer llegar. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. ¿Qué tal, doctores? De nuevo, muchas gracias, doctora Mariana, por este tiempo y aclarar un poquito las dudas sobre los controles de calidad de células madre. Muchos de los doctores desconocen cuál es un proceso de control o mucha información al respecto sobre las células madre y tienen esa inquietud. Yo tengo una pregunta, doctor, y ese sí es muy importante, Claro. Más para que tenga el conocimiento el médico de qué esperar, ¿sí? Ellos que están al frente del paciente, lo que esperan recibir aparte de su dosis casi siempre es un certificado de calidad. Claro. Uh-huh. Hay laboratorios que expiden certificados diarios. Eso es complicado, creo yo, porque es por lote y no tanto por cosecha, ¿es cierto? Sí, sí, sí. O sea, se hace una citometría de flujo, un examen de calidad del lote que se va a cultivar. Claro, sí. ¿Es correcto? Sí. Ajá. Aquí en CB Cells, ¿cómo lo hacen? ¿Es por lote? ¿No expiden ustedes un control de calidad diario, verdad que no? Es complicado justamente porque si se haría demasiados recursos, lo que nosotros hacemos es generamos diferentes líneas de acuerdo a cuando nosotros tomamos la muestra de placenta, digamos, nos llega una placenta nueva y de ahí empezamos una línea celular nueva a partir de esa placenta. Uh-huh. A partir de esa nueva línea es que analizamos los controles de calidad que les comenté aquí. Uh-huh. Obviamente no se puede hacer diario, aunque bueno, sería a lo mejor hasta cierto punto deseable monitorearlas muy constantemente, pero bueno, también por cuestiones de tiempo que nosotros estamos dedicados también a la producción, pues no se puede hacer tan frecuente, pero sí tratamos de monitorearlas en ciertos tiempos y de acuerdo a los diferentes pasajes que van dando las células en cultivo. Sí, es una pregunta que yo quería hacer, bueno, que de hecho muchos médicos nos han hecho ya por tiempo atrás, de hecho que otros han trabajado con otros laboratorios y reciben un documento, pero es el mismo, no cambia nada, ¿no? Ajá. Entonces, siempre la explicación ha sido esta, digo, mi poco conocimiento, yo no tengo nada que ver en el rubro de la salud, pero lo que yo he logrado captar es de que esto es a través de los lotes, ¿no? De que se va a cultivar, claro, lo que se analiza. Bueno, doctores, si tienen otras dudas o preguntas, yo se las haré llegar a la maestra en ciencias Mariana para que nos pueda contestar las preguntas que puedan llegar a tener y realmente esperamos que esta plática haya sido de su interés y de su agrado. Les agradecemos mucho y nos vemos en la siguiente plática. Muchas gracias. Gracias.